Creo que hay muchas preguntas sobre Papandreou y Sí, sobre porque era Grecia y el tal. modelo, era Ya, de bueno, mi o sea que eso no compañera voy a... griega, que es, hay cosas similares, porque Bueno, pues también, y hágalo. también muy distintas, porque yo creo que, no sé, hay Hágalo. cosas Gracias, similares, Maritza. sobre todo en el Ahora, Partido Socialista, que tienen actitud venga. similar, pero Sí, de sí, todas muy formas, parecido. de hecho lo estamos cambiando. Bien, entonces, estábamos diciendo de la dimensión internacional y otro aspecto interesante es que estos movimientos pacifistas del final de los 70, principio del 80, tienen un repertorio de protesta, de acciones innovadoras de alguna forma. ¿Tú te acuerdas alguna Claro. acción particular, alguna, yo qué sé, como por ejemplo las sentadas? Me han contado algunas mujeres amigas de Almudena que en la plaza de la ópera se sentaban en silencio o alguna actividad de protesta especial. Bueno, ahí yo creo que fue muy rico en Mm, iniciativas. Sobre todo, a mí me parece que las más sugerentes, ¿no? Y hay algunas muy importantes, son, por un lado, la formación. Ellos dedicaron mucho tiempo, el MOC dedicó mucho tiempo a la formación de, de la acción no violenta. mm, Es decir, la protesta no violenta, es decir, mm. las sentadas en la calle, unidos, poniendo los cuerpos de manera que cuando empezaran a golpear, pues no te dieran golpes en las zonas más, la cabeza y tal. Es decir, que ellos Y eso era formaban. distinto de las manifestaciones que me contabas de los primeros de 70, Sí, en el tardofranquismo del principio de la transición, ¿era distinto era o muy en diferente, qué? claro. Bueno, primero, no había una actitud beligerante contra la policía. Mm, Lo que había era una expresión de contenidos en contra de la guerra, de los anti-OTAN y no sé qué. Pero mientras que en el tiempo en los años 70 había una actitud beligerante contra la policía. Es decir, la policía eran enemigos de clase, ¿no? Eran nuestros ujujujú. enemigos, eran los representantes de los enemigos. Aunque hay anécdotas que yo puedo contar de algún policía que estaba aterrorizado de lo que hacía, ¿no? Yo conocí a alguno en mi barrio, Ujú. había un policía que vivía allí que decía, yo no quiero ir, pero si no voy me van a echar y me quitan el sueldo de mi familia. Claro. Bueno, quiero decir que había mucha distancia, porque entonces nosotros tirábamos cócteles Molotov a la policía, corríamos también, pero disparaban. Entonces hay como una idea en un cierto momento también de las protestas más radicales sobre la violencia. Sí, sí, si pensamos en los 70. En España también, en Italia muchísimo, porque son los años del terrorismo también de izquierda. ¿En qué sentido hay un cambio hacia la violencia y la no violencia? ¿O hay también dentro pacifismo, entre comillas, una componente más violenta? No sé si me estoy explicando. Sí, digamos que, a ver, yo creo que la reflexión que hemos ido haciendo a lo largo del Mm, tiempo eh, va por caminos diferentes. Es decir, llegamos a la misma conclusión desde vías diferentes. mm, En mi caso, por ejemplo, yo creo que mi posición sobre el tema de la no violencia es, eh, es un poco ambigua. Digamos que yo he defendido bastante eh, algo que ahora seguramente digamos que no defiendo, ¿no? Que era cuando falta la fuerza de la razón, se puede usar la razón de la fuerza. ujú. Es decir, también una idea de revolución más violenta. A ver, cuando falta la fuerza de la razón, es decir, que los libertarios hemos criticado siempre todo el aparato estatal y no hablamos de que la justicia es independiente y en fin, la separación de poderes nos parece, como en la práctica se pone de manifiesto,
que no hay tal independencia, que hay una defensa de intereses, en este caso de clase, la burguesía crea el Estado y el Estado se impone. Bueno, pues digamos que con esa lectura, pues el recurso a la vía judicial era un recurso perdido de antemano. Es decir, en pocos casos los resultados de un proceso de denuncia de no sé qué daban y dan resultados positivos. Bien, desde ese punto de vista, pues claro, cuando tú estás siendo agredido por el empresario, te está haciendo no sé un montón de cosas. Por ejemplo, yo fui objeto de una situación de acoso laboral, ¿no? Por la que tuve un infarto. Bien, estuve a punto de morir, ¿no? En el 2004. Bueno, pues y mi compañera también en otro centro. Bueno, ella denunció esta historia y perdió. Es decir, estaba siendo acosada y la institución protegió a la persona que la acosaba. A ella, Almudena también, estaba en esa situación. Fueron acosadas 3 personas. Almudena estaba de vacaciones cuando se produjo una situación de huelga ante el acoso. Y, bueno, quiero decir que había una desconfianza de la justicia. Entonces, la desconfianza de la justicia hacía que nuestro planteamiento fuera, pues, si la justicia no nos sirve, tendremos que resolverlo nosotros como sea. Bien, no necesariamente por la fuerza, pero si era necesario también por la fuerza. ¿Qué fuerza? Bueno. ¿Y cómo eso podría estar con el pacifismo o la objeción de conciencia? Cuando hablamos de fuerza, ¿qué fuerza? También los libertarios han dicho siempre: paz a los hombres, guerra a las instituciones. Es decir, la persona, el ser humano, cumple una función muy importante. Es decir, somos los actores de la vida, ¿no? Y del mundo. Es decir, que hay una defensa de la persona por encima de todo. Lo que pasa es que las instituciones acaban liquidando esa defensa, ese es el valor de las personas. Bueno, pues frente a ese modelo, decíamos, estamos en contra del Estado opresor, de las instituciones que lo soportan, estamos a favor de las personas. Estar a favor de las personas es estar en contra de la pena de muerte, estar en contra de la violencia, pero la guerra a las instituciones ha pasado por distintas fases. Una ha sido la destrucción del Estado, es hacer una revolución y de la noche a la mañana cambiar las cosas. Y la otra alternativa, en el tiempo, por razones también, digamos, estratégicas y coherentes con la idea pacifista, es: hay que hacer innecesarias algunas instituciones. Se puede hacer innecesario al Estado si hay una organización de la sociedad de abajo arriba. Mientras que el Estado es una creación desde arriba. Pues en este caso, ¿cómo se hace innecesario? Creando una sociedad paralela donde se demuestre que la cooperación puede servir para sustituir a las leyes que imponen determinado tipo de cosas, ¿no? El federalismo permite que la gente tome acuerdos para resolver entre sí conflictos que en otros casos, como es el caso de los nacionalismos y tal, pues ahora quiere independizarse Cataluña. Bueno, lo que habrá que hablar es que la gente exprese lo que quiere y que luego lo que hay que hacer es buscar fórmulas de cooperación. Bueno, digamos que buscábamos alternativas a los modelos impuestos desde arriba. ¿Ese modelo es compatible con el pacifismo? Claro. Este modelo que ha ido trascendiendo de esta posición que adoptaba Félix Carrasquer, este viejo militante, sí. Que él había vivido la guerra y había vivido las situaciones más virulentas, aunque no personalmente, porque era ciego, ¿no? Pero su reflexión es justamente que las guerras no resuelven nada. Es decir, se llega a una idea del pacifismo no desde el respeto a la persona y el amor a los demás y el amor cristiano, para nada. Se llega a esa conclusión a partir de que los perdedores en las guerras es el pueblo. Y por lo tanto es injusto que quien monta las guerras al final conduzcan a la muerte a tanta gente sin resolver finalmente
los problemas que las generaron. Porque en muchos casos o han sido razones religiosas o han sido razones económicas o incluso, pues, en algunos casos, hasta digamos, razones políticas. Bueno, ninguna de las tres, digamos que los conflictos que se han generado no han resuelto nunca a favor de la convivencia de la gente los conflictos que se habían generado. Entonces, desde ese punto de vista, el pacifismo es una alternativa viable, el pacifismo activo, es decir, luchar por la paz. Luchar por la paz es ser beligerantes contra la guerra. Y beligerantes contra la guerra puede significar dejar tu vida en el camino. Es decir, si tú te expones a enfrentarte con los ejércitos, te pueden pillar en medio y matarte, ¿no? Pero, pues, aquella historia del joven en Tiananmen, ¿no? De enfrentarse con un tanque, es decir, sí, ya está bien, ¿no? De hacer del ejército el referente de la potencia de un pueblo. El poder de un pueblo no se demuestra a través de las armas, se demuestra a través de su capacidad de convivencia y de su capacidad de desarrollo y de garantías para la vida de la gente, ¿no? Bien, no quiero enrollarme más, ¿no? Sí, no, está clarísimo. Entonces, esa es la posición. Frente a eso hay las posiciones políticas. No a los bloques militares y tal. Digamos que esta primera visión es más fundamentalista, es más ideológica, es más estructural. La otra es más coyuntural. La política es siempre coyuntural. Entendido. De manera que esa diferencia entre las dos posiciones son las que generan un movimiento pacifista que está en contra de todas las guerras y de todo no sé qué, y otro movimiento que coyunturalmente está en contra de los bloques, en contra de las bases, en contra de la OTAN, y está en contra de la guerra de Irak porque es una guerra imperialista. Pero no dice nada de las miles de pequeñas guerras donde mueren miles de personas en África, en Sudamérica, en sus tiempos, apenas trascendieron el ámbito, al ámbito internacional. Y no se hizo nada. No hubo campañas en contra de aquello. ¿Por qué unas campañas se han apoyado mucho y otras no han trascendido para nada? Sí, sí. Bueno, pues ese es un poco, desde mi punto de vista, es un poco la posición en la que se situó durante la transición el movimiento libertario. Y independientemente de que participara en todas las movidas que había, ¿no? Porque le parecía que todo era trabajar para acabar con la guerra, ¿no? Sí, y con respecto a la cuestión de la democracia, en tu opinión, esos movimientos por la paz en contra de la base americana o por la desnuclearización también de Europa, hay también nuevos modelos de una nueva idea de democracia, es decir, España llega a la democracia a través de una transición pactada y todo eso. En estos movimientos por la paz también había una petición de otra forma de democracia. Claro. O ejemplos de en la manera con la que se organizaba este movimiento, en el caso del libertario o, no sé, de la Comisión Anti-OTAN, una idea de democracia más de participación desde abajo, lo que me estaba dado que el ideal era una paz también como cambio también de la sociedad. Sí, bueno, yo hablo desde tu experiencia, desde la experiencia de militante activo. Es decir, a mí me parece que se ha teorizado desde arriba mucho en el análisis de estas cosas. Entonces, ¿por qué hubo esta división en el movimiento anti-OTAN en España? Porque uno, con objetivos loables, o con objetivos muy aceptables, políticamente correctos, no podía prescindir
de ese modelo dirigista desde arriba, de la vanguardia dirigente, y entonces los niveles de participación eran muy escasos. Toda la izquierda, todos los partidos marxistas a la izquierda del PC criticaban al PC de ocupar todos los espacios y de dirigirlo todo. Y era cierto. El Partido Comunista y el Partido Socialista, los dos. El Partido Comunista, el Partido Socialista es que pintó tan poco en España, Sí. hizo tan poco, Sí. existía tan poco, existió en la superestructura, pero no tenía militantes en la calle. Uh-huh. Nosotros no hemos visto nunca a gente del PSOE estaban en las manifestaciones, aparecía un señor con la pegatina del PSOE ahí delante y había 24 personas detrás. Si había 50.000, 24 socialistas. Los socialistas no han estado nunca en la calle. Uh-huh. Entonces, digamos que aquí, en el PASOK, hubo un respaldo mayor en la calle. Aquí no hubo tanto. En Grecia. En Grecia hubo más respaldo, Uh-huh. digamos, que movilizó a su militancia más. Uh-huh. Aquí la militancia del Partido Socialista entonces ha sido tú más de en las cuadros. Manifestaciones no te acuerdas, dado que el Partido Socialista también tenía su movimiento por la paz. Sí, a ver. ¿Te acuerdas algo? Sí, tenía su movimiento por la paz, pero digamos a nivel de las reuniones para preparar no sé qué. No estaban. Y entonces, no, iba, pero ¿por qué iba el Partido Socialista? Porque el Partido Socialista era un partido progubernamental, es decir, con expectativas de gobierno. La salida en el año 82 entran al gobierno, quiere decir que mientras tanto lo que ha hecho... Entonces estaba en la organización de las manifestaciones, pero no había militantes que manifestaban. Claro. Okay. A todos les importaba que estuviera el Partido Socialista, sí. Porque era la unidad de la izquierda, era la unidad de bloque, no solamente estábamos todos, incluso gente que tenía planteamientos muy diferentes desde el punto de vista político. Había que estar en contra de la OTAN, en contra de tal. Bueno, desde ese punto de vista, digamos que hay una lectura política que trasciende las posiciones particulares de cada organización. Bien, pero además, a pesar de que el Partido Socialista no movilizaba demasiado, el hecho de que estuvieran sus siglas en el manifiesto, en la pancarta, en el cartel, le daba una trascendencia a ese acto. Y de eso eran conscientes tanto los socialistas como las demás organizaciones. ¿Qué ocurre? Que esto venía de que quien tenía una enorme capacidad de gestión primero en los años 76 al 79. En el 80, sorprendentemente, el movimiento antimilitarista es capitalizado por organizaciones de la izquierda no parlamentaria, que es el caso del MC, ¿no? Pero también el PT y la ORT y sobre todo la Liga también, y los libertarios que están por todos lados también, de manera que aparece como una especie de victoria de la izquierda sobre la izquierda reformista, que en este caso sería el Partido Comunista, y por supuesto contra el PSOE, pero las actitudes que mantienen los que dirigen ese movimiento, que en este caso son... ¿En qué sentido una victoria? Porque movilizaban más gente. Movilizaban más gente y sobre todo, ¿qué pasaba? Que eran los que tenían la iniciativa. Es decir, que promovían cosas a las que invitaban al PC, al PSOE y a todos los demás, y venían por distintas razones. El PSOE estaba preparando su salto al gobierno. El PC reforzar su presencia parlamentaria, su presencia política, compartida con la calle. Y los demás aspiraban a ganar espacio parlamentario que no tenían. Es decir, que era muy curioso las razones distintas por las que estaban, pero la manera de funcionar, y estoy refiriéndome, si hay un modelo de manera de hacer las cosas que influye en el modelo democrático. Bueno, pues no. Yo creo que no. En realidad, no. A pesar de que se ha teorizado sobre eso, yo creo que no.
Y te voy a decir por qué. O no en gran medida. O sea, un poquito, pero no mucho. Es ¿Por decir, qué? que tú dices que estos movimientos no influyeron en nada. A ver, sí, el movimiento sí, es decir, la conciencia colectiva de la defensa de la neutralidad, de estar en contra de los bloques y en términos generales por el desarme, eso sí caló en la sociedad. Hubo mucha gente que participó, más allá de los intereses y del modelo de funcionamiento de esas estructuras, de esas plataformas. Es decir, que sí se crea una conciencia colectiva de ese tipo, que se extiende por todos lados. Y en la guerra de Irak también se puso de manifiesto, es decir, que en España hay una especie de sentimiento, yo creo que los países mediterráneos, en términos generales, tenemos una conciencia social más solidaria, más solidaria. Es decir, en España hay un movimiento ahora a favor de la integración de los desplazados, de los inmigrantes, muy importante. Es decir, o sea, en España no ha llegado a producirse ese movimiento que en Francia ha apoyado la clase obrera en contra de los inmigrantes o en Sí, creo que Alemania. es el único país de Europa y con Portugal, porque en Italia también no está pasando más o menos lo mismo, porque el movimiento 5 Stelle pues también no está muy a favor de los inmigrantes. Entonces yo creo que España, que es uno de los pocos que Claro, gracias a Dios no tiene una derecha efectivamente. Es decir, que aquí hay una conciencia colectiva. xenófoba. Claro, o sea, por ejemplo, yo he estado en todas las, bueno, esta Almudena está ahí metida, ¿no? Ahora hay una plataforma, varias plataformas a favor de Sí, integrar a los inmigrantes. Y hemos trabajado en el barrio, bueno, ya estamos juntos, ¿no? En el 15M, en el barrio sí, nuestro. sí, esta es Es, la pregunta también bueno, después. pues sí que hay una conciencia colectiva y mucha gente de forma absolutamente independiente, ahora que hay que hay tan poca participación, tanta desconfianza hacia la política y hacia los sindicatos, detrás de eso hay mucha gente que a nivel personal, espontáneamente, está participando, incluso con algún riesgo, en todos los movimientos de lucha por la migración, ¿no? A favor de la migración, bueno, y de los refugiados. Es decir, que claro que influye. En España hay también una conciencia histórica de que hubo una guerra civil que hizo no fue. Una guerra civil es muy diferente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial hay un enfrentamiento de bloques ideológicos, perdón, de bloques políticos. En una política nazista, una política fascista, una política democrática, entre comillas. En la guerra civil hay un enfrentamiento entre hermanos. Sí. Hay muchas familias. Cuento una anécdota. Cuando los nacionales entraron en Sevilla, entraron y rápidamente ocuparon los barrios populares. Uno de los barrios populares se llama Triana. El barrio de Triana es un barrio muy popular, ¿no? De gente humilde y de gente obrera. Entonces detuvieron a varios miles de obreros y los sacaron en una columna y lo llevaban al campo de concentración, a la plaza de toros. Entre la gente que iba custodiando a los presos, a los prisioneros, había soldados del ejército de Franco. Bueno, pues hubo un caso, esto lo ha escrito un hombre del sector franquista. Aquí hay, bueno, este archivo está especializado en la guerra civil, ¿no? Por eso lo cuento, porque he leído bastante. Bueno, pues un preso escapa y entonces un mando, un sargento, le dice a un soldado, dispara contra él, sabiendo que era su primo. Sí, Él sí, cogió sí. y disparó y lo mató. Bueno, eso pasó mucho en muchos hermanos, entre sí, hermanos, padres e hijos, familia, de familiares. Entonces, eso generó aquí una situación de violencia que ha durado muchísimo tiempo. Por eso la historia de toda la política que hay ahora mismo de la memoria histórica, ¿eh?
después de las experiencias que ha habido en Argentina, en Sudáfrica, de sacar a la luz todo para liquidar esa mala memoria, aquí también es una necesidad, ¿no? Porque nadie todavía, hay miles de personas enterradas en las cunetas. Entonces, digamos que hay una especie de sentimiento colectivo donde los nietos, porque ya han muerto los padres, los hijos están mayores, pero los nietos todavía están dándose cuenta de que en el pueblo donde viven, subsiste esa historia de que tú hiciste tal. Yo tengo algunas anécdotas horribles, ¿no? Terribles. O sea... Entonces tú dices que esto sí, entonces, influye en el pacifismo español. Claro, eso influye para que la gente descubra que es, sobre todo, muy importante tener una actitud de cooperación, de encontrarse con... y sobre todo con la gente que lo ha pasado peor, porque una gran parte de la población española es la que perdió la guerra. Entonces, esa gente es la que entiende bien a los emigrantes, a los refugiados, sobre todo, a la gente que no tiene, ¿no? Porque ellos pasaron por ahí. Entonces, digamos que en España, afortunadamente, eso es importante. Entonces, volviendo a la idea primitiva. Afortunadamente, sí, por suerte. Los modelos que se generaron en esa organización del movimiento pacifista, el movimiento antimilitarista, ha influido posteriormente, pues sí, pero no demasiado. Y quiero decir, sí, porque gente como Almudena, yo me puedo meter también en ese paquete, y mucha más gente, hemos peleado siempre por un modelo muy participativo y muy horizontal. Y en el MOC, en el movimiento libertario, en los movimientos vecinales, siempre funcionó mucho la estructura horizontal y la participación colectiva. Y eso, el 15M, se lo debe en gran medida a esos antecedentes. Es decir, el 15M no nació espontáneamente, porque sí. El 15M se nutrió de toda la gente que abandonó los partidos, abandonó los sindicatos, pero no abandonó la militancia en los movimientos sociales. Y mucha gente de los sindicatos sí seguía participando y de algunos partidos seguían participando ahí. Y eso posibilitó la aparición del 15M y el modelo. Es decir, que en tu opinión entonces hay una conexión entre estos movimientos de los 80 con el 15M de cultura política. Claro. Pero, digo, una parte sí, pero ¿la estructura de funcionamiento de las plataformas aquellas era así de democrática? No. El congreso que hemos celebrado hace poco, Congreso sobre la Transición, hubo una ponencia muy interesante que se llama El mito de la traición. Y el ponente, que se llama Héctor González, cuenta que los partidos a la izquierda del PC criticaban durante toda la transición al PC su actitud pactista, que habían traicionado a la lucha antifranquista porque habían pactado con los franquistas, habían favorecido tal. Y era un continuo discurso, ¿no? Era los antirreformistas, antipactistas, los traidores. Y este chico, este comunicante, el de la ponencia, que sus antecedentes no son marxistas, él es libertario, dice, pero desde los años 50 todos sabían cuál era la política del PC. Sí. Ya lo anunció, la huelga general pacífica y la Junta Democrática está dentro de la estrategia del PC. Es decir, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué acusas de traición? Él ya ha anunciado lo que va a hacer. Tú eres un incapaz que no has conseguido lo que ha conseguido el PC. ¿No? Bueno, pues, pero
esa crítica que hacen el PC es una crítica que se le puede hacer a ellos. No, es que el PC dominaba todo, controlaba comisiones obreras, controlaba los barrios, controlaba la universidad, y tú no lo has hecho porque no has podido, pero has seguido, cuando has podido, has seguido la misma estrategia. Entonces, la diferenciación, la ruptura que se produce dentro del movimiento anti-OTAN se debe justamente a eso, a que el movimiento anti-OTAN, objetivos maravillosos, tal, hay una cúpula dirigente e impone a los demás muchas condiciones. Y hay mucha gente que se harta y dice, pues yo me voy y me organizo con otros que voy a hablar en las mismas condiciones de igualdad y no van a decir y no me van a imponer lo que tengo que hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa medida, esas estructuras tan dirigistas y tan desde arriba no son un modelo de nueva organización social, uh-huh, de la nueva visión de la democracia. Los otros sí, porque los otros no solamente proponen un modelo de organización, también a nivel local, de los barrios. Claro, o sea, no solamente propone un modelo de organización, por barrios como sea, sino que además sus propuestas son más radicales desde el punto de vista del cambio democrático. Es decir, ahí en esos medios es donde se produce la crítica a que la transición dejó intacta la judicatura. Los jueces del top fueron después los jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional. El aparato de la policía quedó intacto. El aparato financiero, es decir, las estructuras de las grandes empresas de este país, con fascistas redomados dentro de sus cuadros dirigentes, siguió intacto. Los pactos que se habían realizado en favor, precisamente, de dirigentes del franquismo, quedaron intactos. La administración mantuvo durante muchísimos años, hasta que se murieron de viejos, a los cuadros franquistas, a los altos cargos de la administración, de manera que ¿qué cambió? Cambió un pacto por el que al PC se le reconocía como partido político y los sindicatos, comisiones y UGT aceptan unas condiciones que es firmar los pactos de la Moncloa a cambio de unas condiciones ventajosas como organizaciones sindicales, y es que siempre van a ser consultadas independientemente de que sean o no representativas. Y esa es la razón por la que digo que el modelo de la democracia formal burguesa, digamos, con su estructura de poder, sus pactos y sus cosas, sí se mantiene, pero por debajo hay una corriente de aire fresco que es la que ha trascendido desde el momento de las luchas contra los bloques, contra la OTAN y contra más cosas, que tiene un modelo de pensar más radical que en el 15M se expresa con 2 o 3 eslogans muy famosos que son: le llaman democracia y no lo es, no nos representan. Esas dos son, yo creo, que las más importantes, ¿no? Y que llegan, en tu opinión, a partir de vuestra experiencia en aquellos años, de alguna forma. Una parte, otra parte del 15M. Claro, porque la situación es totalmente distinta de los 70, hay 80. Un bloque muy importante de gente, que es el bloque de nuestros hijos, que han estudiado en la universidad, sí, que han estudiado carreras, algunas complicadas. Mi hijo es arquitecto, sí, y es un proletario ahora. Sí, gana sí. 900 euros. Sí, ya lo sé. Y es precario. Muy bien. Y es precario, ¿no? Entonces, y su manera de vivir... Sí, hay un regreso total. Claro, esto es dramático. Es un modo de vivir que me parece estupendo, porque es muy sencillo, no tiene apenas nada de propiedades, no tiene libros, no tiene más que un ordenador. Estamos todos así. Claro. Y más difícil es tener hijos. Claro. Porque... Y no sabe si va a tener hijos. Eso es el problema. Claro, porque dice, no sé qué va a pasar mañana conmigo. Bueno, quiero decir que una precariedad vital. Él sale de la universidad, él está en la universidad en ese momento, cuando viene el 15M, y se integra rápidamente ahí. Hubo miles de estudiantes o recién licenciados que no tienen trabajo, que son hijos también, en muchos casos, de la clase obrera, que han conseguido llegar a la universidad. Sí. Estamos todos ahí. Y que tienen una expectativa que era la que tenían todos los universitarios, y es que
tarde o temprano encontraban trabajo y vivían mejor que sus padres. Pues no pasa. Y es un bloque muy importante. No hay delito. Hay varios grupos que tienen esto, ¿cómo se llamaba? Un representante que fue secretario de Acción Social de Madrid de CGT era uno de los fundadores de DRI. ¿Cómo se llama? Esas son las siglas, DRY. Es, no sé. es uno de los grupos Bueno, que ponen en marcha el 15M. bueno. Democracia Real Ya. Mm, Democracia Real Ya. Bueno, pues Democracia Real Ya es uno de los bloques, o sea, es el que convoca la manifestación que dio lugar al encierro en Sol, el nacimiento del 15M. Eso lo hace Democracia Real Ya. Bueno, pues, ¿sabes cómo se puso en marcha? Sí. Bueno, estamos hablando del 15M, ¿no? Sí. Aunque sea una digresión. Hay un grupo de DRI, de Democracia Real Ya, que son jóvenes precarios y muy jóvenes, es decir, gente universitaria de final de los años de carrera, pero también ya gente recién licenciada, y convocan una manifestación por WhatsApp y tal. Y llaman a Carlos Taibo para pedirle que haga un manifiesto con las ideas que ellos le dan para leerlo al final de la manifestación. Y Carlos Taibo, que es amigo mío, y ha estado en CGT durante mucho tiempo, me confiesa, dice, yo acepté el hacer el manifiesto porque las 3 personas que vinieron a pedírmelo, que eran responsables de Democracia Real Ya, eran de la CGT. Entonces me fié de ellos. Porque si hubieran sido, si no los hubiera conocido, no me hubiera implicado, ¿no? Es decir, que hay ahí un movimiento que es de jóvenes que tienen esa importancia en ese momento. Digamos que hay como 2 grandes corrientes, que son una, los que vienen desde la transición y que somos ya gente mayorcita, y luego estos jóvenes que coyunturalmente es gente que está muy en contra de lo que está pasando, coyunturalmente, pero no tienen ninguna formación en cuanto a remodelos. Lo que pasa, política, digamos. Claro, lo que pasa es que descubren de mano de los que sí habían estado practicando esa democracia directa los modelos de participación, etcétera, y les parecen bien. ¿Y te parece que los repertorios de protesta son similares a los de los 80 que estamos diciendo que hay un cambio? Porque hay las manifestaciones de los 70 con los Molotov y después en los 80 que es distinta. Claro. ¿Y ahora son similares? Claro. ¿Por qué? Esa es la formación que traen esos grupos que vienen desde la transición. Esa es la formación. Eso es lo que traen, lo que enseñan a la gente nueva, ¿no? Interesante. Y ultimísima pregunta, y ya te dejo, es, en tu opinión, entonces, este movimiento por la paz, de alguna forma influyó en general en la caída del bloque soviético, el final de la Guerra Fría? Porque aunque hubo muchísimas manifestaciones, en Italia instalaron los misiles y después, bueno, lo quitaron. En España, el referéndum de la OTAN, pues la España permaneció en la OTAN y así en todos los países. O de alguna forma, indirectamente, influyó, por ejemplo, con contacto, no sé si había contacto, por ejemplo, con los disidentes soviéticos, porque también en la Unión Soviética había un movimiento pacifista comunista, digamos, oficial, pero también había otros pacifistas. Sí, a ver, yo también he vivido alguna situación así. Yo estuve en Rusia precisamente participando en fui de turismo, pero
fui a contactar a llevar dinero para el movimiento pacifista ruso, ¿no? De la mano también de Almudena. Bueno, ellos decían, nuestro movimiento es muy precario, es decir, no tenemos, bueno, gente con grandes convicciones, con ideas muy claras, grandes luchadores y luchadoras, sobre todo, muchas mujeres, muchas dentro de lo pequeñito que era, ¿no? Bueno, yo digo que el movimiento pacifista va a vivir siempre, ¿no? Pero, ¿qué impacto ha tenido en los cambios políticos, los profundos cambios políticos que se han vivido en los últimos 50 años? Pues yo creo que, bueno, primero solamente creo ya en la revolución de las conciencias, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante. En el sentido de que tiene que haber convicciones profundas para mantenerse por encima de cómo puede afectarte en la defensa de tus convicciones. Es decir, se puede morir por la paz, ¿no? Y hay que estar dispuesto a morir por la paz, en este caso, ¿no? Más que morir por la paz, por otra sociedad posible y diferente, ¿no? En la medida en que, más allá de esa revolución de las conciencias que ha sido minoritaria, sí que ha habido impactos, claro, como pues el hecho de John Lennon y Yoko Ono defendiendo la paz en las emisoras y en las televisiones, pues claro, que tiene influencia, pero hay una parte muy importante de esa influencia que yo repartiría entre el impacto, o sea, la creación de una cultura de la paz, una cultura superficial de la paz, que forma parte del modelo o del nuevo modelo cultural. Lo mismo que el rock se puso de moda, y luego el twist, y luego en fin, pues hay que ser pacifista. Y mucha gente que ser pacifista no es más que llevar aquí colgado el símbolo de la paz y tal, pero es gente que vota o firma cosas para la paz. Bueno, digamos que hay un bloque de influencia cultural superficial. Pues hay otro bloque de influencia política. Claro, eso es muy importante, el bloque de influencia política. Ahí las estrategias que nos desbordan y que no conocemos, en muchos casos los hilos que manejan el mundo articulan el desmontaje de la Unión Soviética, aprovechar la historia, la presencia de Gorbachev para un montón de cosas, entonces premios Nobel, premios de todos los tipos, y bueno, y captación de mercados, ¿no? Y a la vez una tercera corriente minoritaria, pero potente, pues igual que es potente la actividad de Greenpeace, o la actividad de muchas ONGs excepcionales, ¿no? Yo estoy en Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, y he participado en alguna actividad logística de Médicos Sin Fronteras en Etiopía, ¿no? Por ejemplo, o en Vietnam. Y es impresionante ver esa gente, o sea, gente entregada en cuerpo y alma, ¿no? Y muchos están muriendo. Entonces, eso, cuando lo conoces de cerca, pues claro, te hace profundizar en tus convicciones y decir, yo estoy dispuesto a lo mismo que ese ha muerto, yo estaría dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, claro que existen movimientos muy fuertes que además, afortunadamente, son transparentes o funcionan de manera bastante honesta en términos generales, y eso hace que la gente confíe no solamente en ellos, sino en su mensaje también, ¿no? Entonces, ese mensaje es también una influencia cultural, pero más profunda, no superficial, más profunda. Y eso es lo que yo digo que se difunde después, pues de muchas maneras. En la medida en que la gente internaliza el proyecto pacifista, luego lo expresa siempre que puede. Entonces uno puede estar trabajando haciendo chorizos en una fábrica, pero al lado
tiene uno al que le cuenta, pues esta noche hay un concierto para sacar dinero para traer a los emigrantes. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces ahí sí es cierto que se ha extendido esa cultura de la paz. Y esa cultura de la paz, ahora que se ha desmontado el 15M, que se ha desmontado, que ha bajado mucho su nivel de actividad, lo real, lo que yo he vivido es que como mi hijo, pero como también muchos de mis compañeros jovencitos en el 15M que estaban en el barrio, teníamos una asamblea de 500 personas en el barrio. Ahora podemos ser 60 o 70, ¿no? Pero de esos 500, bueno, muchos jóvenes desaparecieron, la mayoría, muchos de los jóvenes, quedan jóvenes, ¿no? Pero estamos más gente mayor que jóvenes, pero la mayor parte de los jóvenes desaparecieron. ¿Por qué? Porque tenían que buscarse la vida para comer. Claro. Porque mi hijo se tuvo que ir, estuvo en la Amazonia peruana trabajando y después en Argelia ha estado trabajando, donde ha podido, ¿no? Pero otras chicas, yo estaba en la comisión de medio ambiente y de esa comisión, que éramos 3 viejos y 20 jóvenes, los 20 jóvenes sé dónde están y todos están militando en cosas, ¿no? Una es, hoy se dedica a dar cursos de formación medioambiental y de alimentación sana. La otra trabaja en un laboratorio ecológico. El otro, mi hijo es un tío que está militando todavía en proyectos para el desarrollo, ¿no? Y no, trabaja de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y los fines de semana va a las reuniones para prepararnos. Es decir, que toda esa gente, ahí se ha creado una cultura profunda, ¿no? Que afecta a las vidas de la gente. Entonces, eso es muy importante. El 15M ha dado pie a que se haya extendido como una mancha de aceite. Yo siempre lo comparo con una mancha de aceite que va extendiéndose poco a poco, ¿no? Porque pertenece a las convicciones profundas de la gente. Ha sido un impacto muy fuerte las vivencias del 15 para la gente, no solamente para los mayores, sino también para los jóvenes. Muchísimas gracias.